Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las que se suman a una nueva jornada de actualización en discapacidad que ofrecemos desde AMIA Social. Les cuento un poquito para que sepan. Los silenciamos a todos, no porque no queramos escuchar sus voces, sino porque es más prolijo para que pueda nuestra oradora poder contar. Después vamos a hacer un espacio donde vamos a abrir a preguntas. Les pedimos que todo lo que son consultas y preguntas por chat. em, Vuelvo a contarles que todas estas jornadas, como todos los datos de interés, noticias, actualidades, búsquedas laborales, pueden hacer clic y sumarse en nuestro canal de difusión oficial de AMIA, que ahora va a aparecer en el chat que tenemos en este Zoom. Así que les agradezco, después lo vamos a volver a poner. Va a estar nuestra oradora Daniela Asa compartiendo esta jornada y más o menos calculen que para finalizar vamos a estar abriendo un espacio de preguntas. Bueno, antes de darle la bienvenida y presentar a Dani, quiero decir que para mí es un honor, más allá del currículum, porque uno es mucho más que un CV, ¿no? El CV que no se ve, ¿no, Dani? El CV que no se ve de Dani es que es una persona altamente solidaria, profesional y súper comprometida con las temáticas sociales y en este caso la discapacidad. Para mí es un honor tenerla cerrando también este año de jornadas que estuvieron, la verdad que muy buenas. Y poder tenerla como oradora es un placer enorme poder escucharla en primera persona. Así que bueno, te agradezco un montón. Y bueno, les cuento un poquito quién es Dani. Dani es licenciada en comunicación de la UBA, referente en discapacidad y diversidad, conferencista, facilitadora, creadora de contenidos digital, columnista y asesora. Desde el 2018 utiliza sus redes como herramienta para visibilizar la discapacidad, derribar mitos y motivar a partir de sus vivencias como mujer con discapacidad. En su cuenta invita a derribar tabúes, a aceptar la discapacidad como parte de la diversidad y transformar lo que te toca desde su lema, todos brillamos distinto. Recientemente fue declarada personalidad destacada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, además de recibir un reconocimiento del Consejo Publicitario Argentino en la categoría Cuentas de redes sociales con propósito, entre otros reconocimientos. Además participó del ciclo Raras pero Reales de Sanofi y hoy con más de 100.000 seguidores que siempre tengo. ¿Cómo es, Dani, el nombre de tu cuenta? Decilo Ah, bien después. el nombre más Decilo. complicado de la red. Sí, no, Sí, Shine, es Shine Bright AMC, igual con Daniela Asa, ya me encuentran. ya la Ya poniendo encuentran. nombre y Igual, apellido ya me encuentran, sí, sí, sí. No, no hay si lo problema. podemos poner igual acá, te lo ponemos en el chat. Sí, 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 Es, sí, no, no hay problema. es convocada, es convocada Es Dani complicado para mi llevar nombre su usual. experiencia, inspirar, motivar y educar a través de charlas, talleres, exposiciones en empresas, organizaciones, colegios y ahora tenemos el placer de tenerla en AMIA. Así que bueno, Dani, todo tuyo. Gracias, gracias Gaby, gracias Nati y todo el equipo de AMIA por convocarme. Como bien decías, en un mes súper especial, porque además es el mes de la discapacidad. El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que estamos con todo un movimiento. Me están apareciendo para admitir, ¿admito? ¿Admito? Ahí está. No te preocupes. Así que estamos con un movimiento que nos convoca, pero nos convoca a las personas con discapacidad, pero en realidad a todos, ¿no? Nos debe convocar, nos debe interpelar, porque construir un mundo inclusivo es tarea de todos, de todas las personas, rol que tenemos todos en la sociedad de contribuir a un mundo más inclusivo y más empático. Así que se escucha bien.
todo bien, estamos ok. Voy a compartir pantalla y si ustedes chicas me comentan cualquier problema o lo que sea, que bueno, cuando es online, decíamos antes, cuando es online todo puede pasar. Así que ahí estamos. Mm, ahí está. Ah, ya. Vamos a poner acá, presentar. Y bueno, Gaby ya hizo una presentación de, esto lo voy a minimizar, así, ahí está. Gaby ya me presentó poco, pero voy a ampliar esa presentación. Yo soy comunicadora, recibida de la UBA. Soy muchas cosas y últimamente en los últimos años se fueron agregando roles o papeles en mi vida, pero este cuentito empieza cuando nací. Yo tengo una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita, que es una condición de las llamadas raras o huérfanas, poco frecuentes, y que afecta a las articulaciones generando contracturas. Eso es como el diagnóstico médico, complicado, complejo, pero más allá del cuadro médico, bueno, el panorama cuando nací era bastante complicado. Lo primero que le dijeron a mi mamá y mi papá es: háganse la idea que esta nena no va a caminar, que no va a poder tener una vida autónoma. Bueno, estamos hablando de 1984, no había internet, no había herramientas, no había recursos, todo era muy complejo a la hora de hablar de discapacidad y de tener un integrante con discapacidad en la familia. Sin embargo, como decimos en las redes, un diagnóstico no fue destino y ese diagnóstico em, colaboró o ayudó para que también yo pudiera acceder a tratamientos, a mis 15 cirugías que me rearmaron como un robot, estoy como armada de vuelta, y no solamente pude caminar, sino hacer un montón de cosas que, como les decía, en los últimos años se incrementaron, como casarme, como estudiar, hacer deporte. Soy mamá de Lucas, de 1 año, que se acaba de ir porque si no, esta charla era un caos. Pero todo esto, todos estos fueron grandes desafíos impensados cuando nací y hoy, bueno, miramos con mi familia atrás y bueno, la verdad que estamos muy, muy orgullosos del camino recorrido que por supuesto fue muy difícil, muy engorroso. Una sociedad que todo el tiempo nos decía que no, una sociedad en donde pesaban las etiquetas o el no puede, en la escuela, el profesor de gimnasia que le decía a mi mamá, no puede hacer nada esta nena, y qué hacemos con ella, como un paquete. Y bueno, la odisea, ni hablar de las barreras arquitectónicas, salir a la calle, la burocracia, bueno, eran muchas las batallas que había que pelear, pero lo hicimos juntos, em, entendiendo que, bueno, había que unirse y había que salir adelante, ¿no? Con lo que teníamos. Lo que me fue ayudando a mí particularmente es una familia que siempre me contuvo, pero no me retuvo, siempre lo digo. Esto de que yo hablo mucho con las familias que tienen un integrante con discapacidad, hijo o hija con discapacidad, es, bueno, no encapsular a ese niño con discapacidad o con alguna condición, no encapsularlo, dejarlo hacer, dejarlo intentar, dejarlo caerse. Levantarse, eso nunca se me privó a mí de eso y eso hizo que yo tuviera una autoestima fuerte y consistente. Por supuesto que nada era color de rosa, sobre todo en la adolescencia. Pesaban esas comparaciones con los demás, las preguntas ¿por qué a mí? ¿Y por qué me tocó? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? No me animaba a ponerme la malla, por ejemplo, ¿no? En la playa. Bueno, eran cuestiones que sucedían, pero ahí estaba mi mamá, por ejemplo, y mis dos hermanas.
mujeres, las tres, que me sostenían también y eran colchón ante esos momentos un poco más complicados, ¿no? ¿Estamos bien? Se escucha, ¿no? Bien. Nati, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Dani. Sí, estamos bien. Así que bueno, cada paso, ahí como se ve en la foto, era una oportunidad para salir adelante, para desafiar los obstáculos y bueno, entender que después, ¿no? Entender que de repente haciendo un clic, que fue un proceso, por supuesto, no fue de la noche a la mañana, entender que no había nada afuera, ¿no? Que yo muchas veces quería responder a una sociedad que a las personas con discapacidad nos pide ser perfectas, nos pide ser el cuerpo normal, ajustarnos a ese cuerpo normal, entre comillas. Y bueno, fue un clic entender que no tenía que hacer eso, ¿no? Que tenía que aceptarme, que esto era lo que me tocó y que venía con el combo, ¿no? Entonces ahí fue que empecé a tomar decisiones, por eso dice un camino de decisiones, porque empecé a decidir muchas cosas, decidí estudiar y me costó un montón hacerlo en la Universidad de Buenos Aires, en esa época en donde también faltaba mucho movimiento o accionar en pos de la inclusión, no se hablaba, ¿no? No se hablaba de diversidad, no se hablaba de inclusión. Faltaban estos espacios, ¿no? No estaban estos espacios, ¿no? Ni por casualidad. Entonces, hacerlo era también desafiarme, desafiar a los demás que de repente me miraban como que no iba a poder, bueno, sí puedo, ¿no? Casarme en eso de mi casamiento con mi marido, con el que vamos a cumplir 20 años el año que viene, no de casados, sino juntos, fue también ese camino de decisiones, porque un día yo dije, bueno, mm, tengo que conocer gente, tengo que divertirme, tengo que salir y lo conocí a mi marido, ¿no? Y él, bueno, que no tiene discapacidad y siempre me lo preguntan, ¿tiene discapacidad? No, no tiene discapacidad. Nada, aprendió y derribó muchísimos prejuicios estando conmigo, porque él no conocía el mundo de la discapacidad, ¿no? Y bueno, y mi último gran desafío, sumado a todos los demás que les conté, ¿no? Eh, fue Lucas, ¿no? Que es nuestra gran bendición y que llegó para como colmar ese camino de obstáculos y de desafíos, porque también tardó en llegar y también lo buscamos mucho y bueno, y está ahí alumbrándonos todos los días. Em, Esto, ¿no? Que no había nada afuera, no hay nada afuera que no esté adentro nuestro, ¿no? Y que lo nos pueden tocar adversidades, dificultades, pero podemos transformarlas y convertir algo en eso en algo, ¿no? Eso es lo que hice a través de las redes sociales, que hoy, como bien mencionaba Gaby, estoy muy presente en las redes sociales. A partir de 2018 empecé a contar todos estos grandes desafíos y lo que vivimos y atravesamos las personas con discapacidad en las redes. Y bueno, la gente se identificó, empezaron a, a comentar, a compartir y bueno, y se viralizó mucho. Y hoy también estoy en estos espacios también movilizando todas estas cuestiones. ¿Estamos bien? Nati, ¿estamos bien? Sí, ¿no? Perfecto, Dani. Sí. Ujú. No, porque me había aparecido un cartelito de inestabilidad o algo así, está No, todo está bien, todo ¿no? perfecto. Bien, bien. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Bueno, habiéndoles contado un poco de mi historia, yo lo que les decía era que el mundo no siempre me daba la bienvenida, era muy engorroso, que era muy tedioso, ¿no? Enfrentar una sociedad que todo el tiempo decía que no. ¿Y por qué siempre la sociedad le dijo que no a las personas con discapacidad? Bueno, porque venimos de una historia, ¿no? Venimos de una historia de exclusión, una herencia que viene de años y años, desde que se eliminaba a las personas con discapacidad, ¿no? Eso, si vamos a Google, si vamos a buscar la historia, vamos a encontrar que de repente a las personas sordas se les ataba las manos para que no podían ejercer la lengua de señas. ¿Y por qué? Porque
nunca se concibió a la discapacidad desde la diversidad. Siempre la discapacidad fue algo negativo, algo que tiene que ver con una falla. Vieron que hay muchas expresiones em, que son muy comunes, como tiene un problema o pobrecito, pobrecita. Bueno, esto es un modelo que atraviesa a la sociedad y que tiene que ver con esta manera de percibir a la persona con discapacidad. Después vamos a hablar un poco de los mitos y de los estereotipos que hay, que son muchos, pero principalmente entender que la discapacidad históricamente fue concebida como algo malo o algo que debía eliminarse, ¿no? Desde el modelo médico. Entonces, em, por supuesto, ¿qué hacemos las personas con discapacidad? Tratamos de mejorar nuestros cuadros, que por supuesto está bien, es correcto, ¿no? Pero el problema es cuando ese modelo médico atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y se va al ámbito educativo, al ámbito laboral, ¿no? En el ámbito laboral, la asignatura pendiente que tenemos es la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ¿no? Que las personas con discapacidad puedan trabajar, que se pueda acceder al derecho al trabajo. Y esto hoy no sucede, ¿no? Si bien hay avances, porque tenemos todavía muy impregnado un modelo que focaliza en la enfermedad, en que hay que curar, en que todo el tiempo hay que curar o arreglar. Creo que es arreglar, es el término que se usa. No, ¿y yo qué tengo que arreglar, no? Si yo no tengo un problema. Como digo siempre, el problema lo tiene la sociedad que no establece las condiciones para que yo sea parte, ¿no? Que no adapta las calles, que no presenta apoyos, que no aprende cómo tratar a una persona con discapacidad. Bueno, todas esas son falencias que vienen de esta concepción. Hoy lo que estamos tratando de construir es un concepto de discapacidad basado en el modelo social, que en contraposición al modelo médico, lo que dice es, no, yo no, lo que les decía, no tengo el problema, lo tiene la sociedad porque la discapacidad es una relación, es una interacción entre la persona con una condición y las barreras del entorno. Es esa la definición que tenemos de discapacidad hoy en día, que está plasmada, la pueden buscar en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en este cuadrito muy claro que habla del viejo modelo y el nuevo modelo, bueno, ¿qué no es lo que queremos entender? No más, ¿no? Que la discapacidad es una enfermedad. No, la verdad que no. Si bien tipos de discapacidad como la mía provienen de condiciones o enfermedades, cuando uno habla de discapacidad, habla de una relación con un entorno, por eso decimos que la discapacidad nos compete a todos y es parte de todos, porque la propia sociedad, la sociedad común, construye las barreras y obstáculos, ¿no? Entonces, barreras y obstáculos que pueden ser para la persona con discapacidad, pero también para la mamá que anda con necesito, la mamá o el papá, para un adulto mayor. La inclusión no es solamente para personas con discapacidad, en realidad es para todo el mundo. Entonces, a veces cuando se habla de, bueno, inclusión de personas con discapacidad, inclusión, ¿no? Porque en realidad inclusión, convivencia, tenemos que tener todos. Bueno, no más queremos instalar las etiquetas. El viejo paradigma también evalúa mucho, enfatiza las debilidades, ¿no? Aísla, segrega, aísla. Esto es muy común en modelo educativo, en el entorno educativo. Mientras que para el modelo social, la discapacidad es una condición, como dijimos, que se relaciona con las barreras, sí le compete a la sociedad, importan las fortalezas, las habilidades, la presencia de apoyos es muy importante. No es lo mismo que yo me relacione, que yo vaya a un lugar, que me inviten a un lugar y me digan, bueno, Dani, necesitas ascensor, necesitas rampa, ¿qué necesitas, no? Bueno, no es lo mismo, ¿no? Y el último punto es que lo que nosotros necesitamos también es que se respete las decisiones y la autonomía de las personas con discapacidad, ¿no? Eso todavía está muy, muy pendiente. Entonces, habiendo dicho esto que es un poco teórico, pero que nos ayuda para esta parte que viene ahora, ¿no? ¿Cómo pasa esto a la práctica en la vida cotidiana, ¿no? Si yo me encuentro con una persona con discapacidad,
Bueno, ¿cómo hago? Bueno, entender que hay un montón de estereotipos y mitos que están impregnados en nuestras relaciones, en los medios de comunicación, en los ámbitos laborales, en todos lados. Saben que los estereotipos son esas imágenes o representaciones que no se cuestionan, que se piensan como reales y no se cuestionan nunca. Las personas con discapacidad vieron que siempre somos infelices, sufridas, víctimas todo el tiempo. De ahí las expresiones de pobrecito, pobrecita, ¿no? Y la pena y la compasión. Esto es muy, muy frecuente. Hay tabúes también, como la pareja, la maternidad. Vivimos infantilizados, ¿no? Todo el tiempo, como si fuéramos eternamente niños. Y esto de, bueno, no le pregunto a la persona, le pregunto a la mamá o al papá, ¿por qué no le preguntamos a la persona con discapacidad, ¿no? Si puede responder. Tal vez se comunica de una manera diferente o tal vez actúa de manera diferente, pero puede responder, ¿no? Esto es muy frecuente, me pasó la otra vez que fui a un espectáculo, le hablaron a mi mamá en lugar de hablarme a mí, ¿no? Esto tiene que ver con la infantilización. Bueno, somos siempre buenitas, las personas con discapacidad siempre somos buenas, no tenemos maldad, y en el campo laboral también sigue habiendo, como dijimos antes, muchas deudas, como pensar que no somos productivas, que vamos a faltar todo el tiempo, que no vamos a rendir, que no nos vamos a poder incluir, ¿no? Muchos mitos en el campo laboral que siguen complicando un poco el asunto. Si bien, como dije, hay muchos avances, hay muchas organizaciones que están fomentando, que están trabajando en pos de la inclusión laboral, que contratan personas con discapacidad. Después tenemos como una contradicción, o somos héroes, esto en los medios de comunicación es muy común, o somos héroes, o el ejemplo, o un pobrecito, ¿no? Entonces ahí está esa contradicción o esa paradoja, si se quiere, de cómo nos ven. Y las mujeres también tenemos muchas imágenes que nos rodean, estereotipos relacionados con la belleza, ¿no? Hoy estamos hablando de estereotipos, pero no respondemos a ese modelo de belleza ideal, entonces se nos complica la maternidad, se nos complica, no sé, por ejemplo, en el verano, todo lo que tiene que ver con el cuidado. Bueno. Son imágenes todavía muy, muy frecuentes que perjudican la inclusión de las mujeres con discapacidad en la vida cotidiana, ¿no? Hablamos de mitos, estereotipos, las palabras. ¿Qué pasa con las palabras? ¿Importan? A mí me dicen todo el tiempo, ay, Dani, vos te preocupas mucho por cómo hablan. Bueno, sí, porque el lenguaje no da lo mismo. Las palabras importan, las palabras abren mundos o cierran. Y cuando nosotros decimos minusválido, ¿qué estamos diciendo? Que hay una persona más válida que la otra, ¿no? Cuando decimos sordomudo, decimos que la persona sorda no se comunica, que no. Eso es muy frecuente, se piensa que es sordomudo. No, es sordo o persona sorda. El diminutivo achica, infantiliza, como dijimos antes, ¿no? Menosprecia. ¿Vieron el cieguito? No, porque hablé con el cieguito ese. A veces es con buena voluntad y, y no es con mala intención, ¿no? Pero suele suceder y no está bueno. Después tenemos el angelito, muy relacionado con la bondad. Bueno, ¿cuál es el término correcto? Persona con discapacidad, o mejor el nombre, o le agregamos la condición, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual. Después hay muchos términos que se usan para agredir en las redes sociales, ¿no? El retrasado, homobólico, bueno, todo eso no es menor y lo tenemos que visibilizar y obviamente que cuestionar, ¿no? Como les decía, ¿cómo tratamos a una persona con discapacidad? Nos encontramos con una persona ciega y ¿qué hacemos? ¿La ayudamos? ¿No la ayudamos? Bueno, la ayudamos, pero antes preguntamos si quiere ser ayudada. Porque vieron que muchas veces se nos agarra del brazo, no, yo te ayudo, y de prepo se nos ayuda y a lo mejor estábamos esperando a alguien y de repente nos ayudaron a cruzar. No,
Le pasa mucho a las personas ciegas eso. Se pregunta, se consulta, te ayudo, ¿cómo te puedo ayudar? No enojarnos si la persona con discapacidad no quiere ayuda, no enojarnos. Dices, no, yo puedo, muchas gracias. Eh, Hay que hablar de modo natural, espontáneo, directamente, no al acompañante, como dijimos antes. Los apoyos y adaptaciones son fundamentales. Respetar la independencia y la autonomía que esa persona construyó. Hablar de manera positiva, no padece, sufre un problema. Luego, después, cuando ahondan en la conversación, que la discapacidad no sea toda la conversación, ¿no? Em, Está bien que preguntemos, tal vez por curiosidad, y la persona responde, pero mm, siempre es que tenga un propósito esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu dificultad? Porque estaba pensando que ibas a venir y tengo que preparar, no sé, la rampa. Pero nada, siempre preguntar primero, porque hay personas que les gusta contar, hay otras que no, y es súper respetable, ¿no? Siempre preguntar a la persona primero. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar a la discapacidad desde la diversidad? ¿Se acuerdan el primer título? ¿Por qué? Y no desde ese modelo médico que se centra en la falla, en la falencia, en el ser deficitario, porque somos sujetos de derechos. Recordemos todas las leyes que no las traigo acá porque se pueden buscar, hay leyes en materia laboral, hay leyes en materia educativa, hay de todo, ¿no? Y siguen saliendo leyes, siguen saliendo muchas leyes. Es que se respeten, se cumplan y también se puedan como contagiar también, ¿no? Y que se conozcan. Eso es importante. Entonces, ustedes pueden buscarlas, hay un montón de leyes, pero recordar que las personas con discapacidad somos sujetos de derechos. Porque hablamos, ¿no? De discapacidad como una relación. Está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos convoca como sociedad porque todos podemos ser una persona con discapacidad en cualquier momento de nuestra vida. Hoy estamos luchando para que en lugar de inclusión, vamos a hablar de convivencia, ¿no? Porque todos estamos dentro de un mismo mundo. No hay un mundo de las personas con discapacidad y un mundo de los normales, si se quiere, ¿no? Hay un mundo en el que debemos poder convivir todos, sin conflictos, y sin tener que pelear por nuestros derechos, ¿no? Los desafíos, ¿no? Bueno, por supuesto, la adaptación de espacios, es importante la adaptación, lo físico, ¿no? Pero más allá de eso, es importante que sepamos que todos podemos aportar algo, que podemos deconstruir los prejuicios, todos estos mitos, todos estos prejuicios que, que, que les traje, ¿no? Todos lo podemos derribar todos los días, ¿no? Contarlos, visibilizarlos, amarnos, capacitarnos, es importante. Entender que, bueno, para todos los que son las empresas, productoras y demás, bueno, entender que hoy hablamos de un diseño universal, que es diseño universal, que todo sea pensado para todas las personas, pero por ejemplo también en el ámbito laboral, ¿no? Pensar que en el diseño universal implica decir, bueno, cualquier compañero o compañera puede tener discapacidad y necesitamos tener preparada la oficina. Entonces, y estar preparados implica, bueno, que prepararnos en todo sentido, ¿no? Desde aprender la lengua de señas hasta que la accesibilidad esté bien. Bueno, hoy es un desafío pensar en el diseño y la accesibilidad universal, pero es un concepto fuerte que nos invita a pensar en los cambios que deberíamos estar haciendo, ¿no? Preguntar y consultar a las propias personas siempre es muy importante, como vimos recién. Si no entiendo, muchas veces la sociedad dice, o gente dice, bueno, sí, voy a actuar así, voy a armar una rampa, y arma una rampa súper empinada que no podemos acceder, nadie, ni una persona con discapacidad, ni una persona que no tiene discapacidad. ¿Por qué? Porque no la chequeó, porque no la testeó, porque no la probó con una persona con discapacidad antes. Entonces, hay veces que se hacen cosas por cumplir y no debe ser así. Se deben hacer cosas porque es lo correcto, porque hay que apostar a un mundo mejor, porque todos debemos ser parte, ¿no? Y entonces hay que hacerlo bien, ¿no? Todos podemos aportar algo en el camino hacia la inclusión. El futuro es inclusivo. Hacerlo posible es una responsabilidad
muchas gracias por escucharme y bueno, vamos a hacer preguntas. Gracias por el espacio y ahí están todas mis formas de contacto a disposición, por supuesto, para lo que necesiten. Genial. Gracias, Dani. Súper, súper clara. Acá tengo algunas. Los que quieran pueden ir poniéndolas A ahí ver. en el chat. Sí, ahí va. Eh, O si quieres levantar la mano, Gaby, también. pueden, sí, sí, sí. Bueno, vamos a La- hacer, yo voy a darles si quieren, a ver, esta etapa, esta parte, para no hacerlo tan cine, no importa dónde estén, pero si quieren ponerse las cámaras un poquito, así podemos conversar, porque vamos a cambiar la Están algunos dinámica. con cámara, ¿eh? Los veo. Ah, Ay, gracias, Adri, que prendiste la cámara. Lo que les propongo es que se desmuteen por ahí para armarlo, me parece más conversatorio con claro, Dani. sí, sí, sí. No, Ah, ay, yo estoy hablando y no se me escucha. Ay, no perdón. se te escucha, Gaby. Estaba hablando. Está- Ay, No, yo no se te les escucha. hice toda la pregunta. No, lo que les decía es que les pedía que si se pueden poner las cámaras mejor, así hacemos, vamos a cambiar la dinámica de otras jornadas, aprovechando que tenemos el lujo de ser pocos para hacer algo más íntimo, que podamos hacer un conversatorio con Dani. Y en esa línea, acá hay algunas preguntas, pero yo quería empezar por una que la pasaste por arriba, pero que me parece interesante que quienes que para los que te seguimos en las redes lo traes bastante, pero me parece muy, muy, muy bueno puedas decir, si pudieses contarnos cuáles fueron esos mitos externos que tuviste que derribar y cuáles estos pensamientos, actitudes, todo lo que tuviste que derribar internamente en tu camino hacia la maternidad. Bueno, tocas un tema súper importante porque en este último tiempo, con mi experiencia de la maternidad, vinieron, bueno, yo cuento mi vida y todas mis experiencias en las redes sociales y empecé a contar mi embarazo, empecé a contar todo lo que viví y bueno, ahí llegaron los primeros haters. Llegaron los primeros cuestionamientos. Yo hasta ese momento, Dani, obviamente contá qué que son, porque por ahí no todo el mundo acá es de las redes, que son los haters. bueno, sí, los primeros cuestionamientos, muchos cuestionamientos, muchos comentarios negativos y diciendo como embarazada, ¿no? No, pero ¿cómo sos una irresponsable? ¿Cómo vas a ser mamá? Es egoísta lo tuyo. ¿Cómo lo vas a alzar? ¿Cómo lo vas a cuidar? ¿Cómo lo vas a correr cuando esté en el parque? Bueno. Y bueno, ahí empezó un laburo, un trabajo como de construcción desde otro lado, del lado de mamá, ¿no? De hacer comprender a la sociedad, a la gente, o al menos a mi comunidad, o los que me seguían, mi contenido, de que hay un montón de formas de ser mamá, ¿no? La diversidad, está en todos lados y la maternidad no es la excepción, ¿no? Entonces, que hay un montón de formas, un montón de maneras de concretar las cosas y en el sentido de que, bueno, siempre se pone como lo físico, el énfasis en lo físico, ¿no? Bueno, lo tenés que alzar, lo tenés que correr. Bueno, esas son algunas formas de maternal, ¿no? Pero son un montón. Entonces, empecé como a deconstruir un montón desde los comentarios que recibía y demás. Y eso, bueno, fueron, como vos decís, muchos mitos que vienen a, a enfrentarse
Y cuando era chica también muchos mitos o preconceptos de no va a poder, de, bueno, en la escuela, como conté. Pero bueno, en este último tiempo el tema de la maternidad fue como, eh, em, como dicen, ahí comentaron algo. El tema de la maternidad fue un gran desafío como para mí también concientizar a la gente, a gente que está tan atrasada en la manera de concebir la maternidad, ¿no? De que, bueno, la maternidad es solamente correr a tu bebé. La maternidad es solamente poder cambiarlo, poder... No, hay un montón de cosas que tienen que ver con el acompañar, con el amor. Y que bueno, y que obviamente que se pone el peso en la mamá y desconociendo absolutamente que estoy casada, que hay un papá, un super papá que está al lado, ¿no? Entonces, como desde el desconocimiento también se opina y se cuestiona, ¿no? Sin saber. Ujú. Genial, súper claro. Ahí, Natalia, levantaste, si querés desmuteate. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ah, ¿qué Hola tal? Natalia, ¿qué tal? Hola Daniela, tengo el gusto de conocer a tu hermana Romina. Ah, sí, sí, sí. Hice el curso de lengua de señas en Cruz Roja y Ah, bueno, habló bárbaro, qué maravillas de bueno. vos, así Bueno, que sí. muy lindo. Pero bueno, quería aportar que esto que vos mencionás, que es tal cual y vos lo vivís, del otro lado, cuando uno está con un grupo de personas con discapacidad que se entienden, que tienen sus códigos y demás. Yo tuve la experiencia de pintar un mural en el centro de sordos en Villa del Parque. Eran Ah, mira. todos sordos y yo fui a pintar el mural y claro, ellos empezaron a comunicar y yo no sabía cómo comunicarme porque hasta ese momento no sabía nada de lenguaje de señas. Cuando Claro. salí de ahí, dije, yo tengo que aprender a poderme comunicar con un grupo tan Sí. grande que hay. Soy yo la que en este Ujú. momento me siento en discapacidad. Y ahí fue donde me anoté en el curso que daba la Cruz Roja. Y bueno, algo pude aprender de lengua de señas Qué bueno. Sí, sí. Bueno, y, bárbaro. Sí, y sí. creo que es bueno que cada uno también desde Eso es uno. poder, claro, poder hacer introspección y poder decir, bueno, algo puedo hacer desde mi lugar. Obviamente que no vamos a mover montañas de la noche a la mañana, pero una cosa lleva a la otra y las acciones se van sumando y vos seguramente vas a contagiar también tu amor. Si vos me lo contás a mí, probablemente se lo hayas contado a otras personas también. Y otras personas te van a decir, ay, qué bueno, bueno, a ver dónde hiciste. Bueno, voy a anotar también, ¿no? Y bueno, qué bueno. Y que puedas convencer también a esas personas de lo importante que es aprender lengua de señas, así como otras, ¿no? Así como no tapar las rampas, bueno, un montón de cosas. Creo que son eslabones de una cadena y que todos la estamos construyendo, ¿no? Y bueno, en el medio aprendemos, obviamente que nos equivocamos. Nos equivocamos en el camino y bueno, y aprendemos, pero es importante tener como la mente abierta. Pues a mí por lo que me pasa en las redes, a veces, no todos, por suerte, es no, bueno, pero siempre se dijo así, por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje, siempre se dijo así. Bueno, pero eso no es un justificativo para no cambiar, ¿no? Siempre se dijo así. Con ese criterio estaríamos en la época de las cavernas todavía. No, que se use así o que se haga tal cosa no implica que esté bien, ¿no? O que sea lo correcto. Claro. Entonces, o comodidad también para cambiar, eso lo veo mucho también en las redes. No, pero ¿cómo? ¿Pero cómo vamos a hacer? Hoy en día estamos ante un gran debate en el entorno educativo, que es muy difícil, es una charla aparte, ¿no? Porque es muy, muy difícil el debate, porque hay razón en todos los aspectos, en que se necesitan recursos, pero también los docentes tienen que estar preparados, pero también, bueno, hay un montón de cosas en el medio. Pero bueno, a veces es como que es difícil la lucha por por batallas que se crean en torno a los debates, por esto, porque, bueno, nada, pero seguimos avanzando, obviamente. Gracias, Natalia.
No, gracias a vos, Dani, por la hermosa Le voy a charla que contar a estás Romy. dando. Hablo maravillas tuyas, así que Sí, 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 siempre. Sí. es que sos un modelo, por así decirlo, pero en todo sentido, porque también animarte a las redes y llegar desde otro punto para el que tiene discapacidad, contar a alguien como vos, que se anima, que cuenta, que va para adelante, que armás familia, tenés un hijo, es como que das un impulso que vamos, a ver, no todos van a poder, es una realidad, pero por lo No, menos es como obvio, no, una no lucecita en todos el pueden y no camino. todos tienen los recursos también, eso es importante decirlo. Cada vez que puedo lo digo, ¿no? Que no todos tienen, pero por eso es importante las políticas, que trabajemos en las políticas y la información que llegue y todo, porque nada, lo hablo mucho en maternidad, ¿no? La otra vez contaba que hay muchas mamás con discapacidad que de repente no tienen recursos médicos o recursos de apoyo, entonces es como muy difícil. Si no tenés, o bueno, o apoyos, ¿no? Una familia que te contenga, que sea colchón, eso es importante. Entonces, si hay personas con discapacidad que no tienen esa familia, bueno, incentivar las redes de apoyo, ¿no? Para esas personas con discapacidad que están solas o que o que no pueden. Así que nada, gracias, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Genial. Dani, bueno, justo acá había una pregunta en relación a tu paso por la universidad. Preguntan A cómo fue y ver. si hubo barreras. Sí, bueno, ¿Hubo ahí barreras en tu paso por la universidad? sí, sí, las barreras fueron grandes, sobre todo porque ya sabemos que, bueno, no sé si todos han pisado alguna facultad de la Universidad de Buenos Aires, que bueno, que tiene como un mundo aparte la Universidad de Buenos Aires en cuanto a circuitos, trámites. Hoy está mucho mejor, pero en el momento en el que yo estudié era como toda una odisea llegar, la gente, pedir la prioridad que necesito, que el ascensor fallara. Era como difícil, por eso era un gran desafío hacerlo, ¿no? Y ir a cursar y todo. Entonces es como que es uno de mis mayores logros. También, obviamente, que era la época, ¿no? También hay que ver con los ojos de la época muchas cosas. Uno no puede, yo de repente la otra vez estuve en un espacio en donde se hablaba mucho sobre discapacidad, eso no hubiese existido hace, hace 15 años, ¿no? Hoy hay mucho más intercambio, mucho más accionar en pos de la inclusión en la universidad y creo que está buenísimo. Pero bueno, sí, en ese momento era ir y venir, era pelear todo el tiempo. Pero bueno, también yo creo que esas dificultades también me dieron como, entre comillas, calle para la vida porque la vida, o sea, estar en la sociedad tampoco es color de rosa, ¿no? Uno tiene que estar defendiéndose todo el tiempo, peleando todo el tiempo por sus derechos. Entonces es como que mi paso por la universidad un poco me dio un entrenamiento que necesitaba para todo lo que vino después, ¿no? Entonces, nada, para mí, yo no lo cambiaría por nada del mundo. O sea, yo para mí es mi mayor orgullo ser de del agua. Pero bueno, sí, es verdad que fue un gran desafío. Bien. No sé si alguien tiene ahí que no estoy viendo las manos. Si alguien se quiere desmutear y preguntar algo. Em, Acá digamos, ¿cuáles son esas acciones concretas que crees que pueden ser útiles y que son más urgentes para lograr una inclusión real, como vos decís? Bien, buena pregunta. Acciones reales. Bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? De preguntarnos cada uno de nosotros qué puede hacer, ¿no? Porque todos podemos hacer algo, aunque sea poner un granito de arena, lo podemos hacer, ¿no? Cuando salimos a la calle, cuando en la vida cotidiana. Em, Obviamente que si tenemos más responsabilidad o si de repente estamos en una empresa y tenemos cierta cuota de decisión, somos tomadores de decisiones, ¿no? Depende obviamente de nuestra responsabilidad. Pero sí, ahí podemos también impulsar muchísimo la inclusión en la organización, en la empresa, con
políticas adecuadas, con formación, con asesorándonos, ¿no? Pidiendo la colaboración de diferentes personas con discapacidad, organizaciones que puedan sumar su mirada también, no trabajar solos. Creo que ahora, si hablamos a nivel como más macro, bueno, las políticas, ¿no? Las políticas son urgentes. Este año, la verdad que fue complejo para todas las personas con discapacidad. Tenemos que dejar de estar ausentes, ¿no? Tenemos que seguir construyendo un mundo en donde las personas con discapacidad seamos parte de la sociedad y no una carga, o algo menor, o algo que puedo em, sacar, ¿no? Del panorama. Creo que necesitamos muchísima educación también, todo lo que es educación. Necesitamos hablar de discapacidad en casa. Eso lo podemos hacer todos. En casa podemos hablar de discapacidad, que sea un tema común, que sea un tema cotidiano, hablar con nuestros hijos. Bueno, a ver, tenés un compañerito, una compañerita que ves diferente o que sabés que tiene alguna condición, que hablar, ¿no? Hablar. Eh, Creo que desde ver una película en donde se aborda el tema hasta leer una historia o conversar directamente del tema, creo que suma y hace la diferencia. A veces son cosas menores, no son cosas tan complejas. Hay veces que pensamos que, bueno, no, es todo un mundo. Sí, bueno, lo difícil, sí, está, hay cosas difíciles, pero vamos primero a lo chiquito, ¿no? A nuestras actitudes, a los prejuicios cotidianos. Creo que eso es fundamental. Ir a lo micro primero y después se piensa en lo macro, ¿no? Creo. Bien. ¿Alguien más tiene ganas de preguntarle algo, conversar, un comentario, algo a Dani? ¿Cuál es su próximo Dani. sueño a cumplir? Ay, ¿cuál es mi próximo sueño? Bueno, ay, ay, la verdad que Si se puede me gusta contar. soñar. Sí, me gusta soñar, me gusta trabajar por los sueños. La verdad que sí, sueños, seguir creciendo más a nivel profesional, porque a nivel personal lo tengo tan hecho, ¿no? Obviamente que está el sueño de siempre tener salud, trabajo, eso siempre es un sueño cotidiano, digamos, pero sí, no sé, poder seguir creciendo en lo profesional, si bien crecí un montón y obviamente este año ha sido hermoso a nivel oportunidades. Que se dieron cosas impensadas, nuevas, cosas que me sacaron como de, de confort, de la zona de confort, y eso está bueno. Pero bueno, siempre uno va trabajando también también me gustaría escribir mi historia, vamos a ver, escribirla y para materializarla en otro formato, ¿no? Que está bueno. Pero bueno, es mucho trabajo, así que no lo garantizo, pero, pero bueno, vamos a trabajar para que así sea, ¿no? Eh, pero nada, siempre, lo lindo de este trabajo es que siempre tenés sorpresas, ¿no? Porque bueno, vas conociendo gente, vas haciendo alianzas, vas, lejos de ser como un trabajo tan solitario, no es tan solitario, porque uno va hablando mucho bueno, con Gaby nos conocimos, bueno, empezamos a charlar, y vas como, nada, conociendo gente y también nutriéndote y aprendiendo de los demás, un montón. Y creo que en este nuevo desafío, por lo menos lo cuento acá desde AMIA, no sé Contalo, si vieron contalo. en nuestras redes, pero viene también de la mano de esto. Nosotros lanzamos, sigue todavía abierta la convocatoria, a los premios ILAN AMIA a la innovación y compromiso social, edición discapacidad. Son unos premios que nosotros tenemos la suerte de que sea la segunda edición que lo hace la Fundación ILAN con AMIA y vamos a premiar organizaciones y emprendedores entre 18 y 40 años que tengan alguna idea o estén implementando algún proyecto en discapacidad en alguna organización o bien tengan más del 60% avanzada de esta idea. Para nosotros, ¿por qué digo que es un privilegio hacerlo en esta temática? Acá Dani, vos corregime o decime, pero digo, no hay
antecedentes de muchísimas convocatorias con esta temática. Y hacerlo con esta envergadura y con una fundación como es ILAN, la verdad que nos da muchísimo placer. Ya todavía sigue abierta la convocatoria hasta el 22 de diciembre, que estamos recibiendo proyectos. Pueden entrar, ahí va a poner Nati las redes de ILAN para los que quieran. Y como digo siempre, socializar el conocimiento. Si no me sirve a mí, por alguna razón no quiero, contarle a algún otro que tal vez puede aplicar. Y en esta línea quiero contarles que contamos con un jurado de lujo, donde está presente Dani, porque también, aparte de que es licenciada en comunicación y experta en esos temas, como dice la convención y lo dijo Dani, nada de nosotros sin nosotros, ¿sí? No vamos a hablar de discapacidad sin tener en el jurado a personas con discapacidad, que son quienes mejor pueden evaluar los proyectos. Contamos con Carolina Stanley, con Gabriel Berger de San Andrés, con Andrea Grobo Patel, con Sofía Todorroba de la Subsecretaría, con Carlos Conte, el director del Doctorado de Discapacidad, y otras personas más, gente muy renombrada y que sabe mucho del tema y que puede acompañar estos premios. Así que todos aquellos que estén interesados pueden entrar en el link que ahí pasó Nati en el chat y pueden sumarse. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Vos, Dani? Un placer estar con ustedes hoy. Hermoso grupo. Y bueno, aprovecho para agradecer, la verdad que es una oportunidad única el hecho de ser jurado, que me den también esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, nada, muy, muy agradecida. Y esta es una buena forma, el premio es una buena forma de incentivar la inclusión y la diversidad, reconociendo a quienes hacen trabajos en pos de ese objetivo, ¿no? Así que está buenísimo que lo hagan y súper contenta de ser parte. Bueno, nosotros acá desde el equipo de AMIA con Patri y Nati, te agradecemos muchísimo, Dani. Para nosotros es un placer contar con vos, contar en primera persona, que te abra, que cuentes tu historia. Ahí escuchamos, me motivaste. Yo creo que estas charlas es cómo nos hiciste sentir. Uno con el tiempo se va a olvidar de las palabras exactas que dijiste, de lo que hablaste, pero de lo que uno no se olvida es cómo nos hiciste sentir. Me parece que esto es un valor inigualable. Lo agradecemos muchísimo que te sumes a nuestra red de AMIA y a todos por sumarse en un día complejo, posferiado, en un horario difícil, pero que se hayan sumado, que estén escuchando tan atentos, participando. Les contamos que van a estar recibiendo la grabación de esta charla durante los próximos días. Cualquier consulta o duda pueden escribirnos, ya tienen nuestros datos, pueden sumarse al canal de difusión de WhatsApp, sí, que tenemos del área de discapacidad. También se van a poder ir enterando las nuevas convocatorias y charlas 2026 a través del mismo. Y bueno, si no queda nada para decir, les agradezco mucho, que terminen muy bien el día y ya Gracias, nos felices fiestas, feliz año. Y ya nos estamos viendo en el 2026. gracias Cuídense, a todos, que ¿eh? terminen lindo. Felicidades. Gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias.